Diga, amados hermanos, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté derramada en cada uno de ustedes, amados hermanos, que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo, así como yo, que espero la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Este es el hermano Pablo G. López, de aquí, de la bellísima ciudad de Dallas, Texas, para todos los hermanos oyentes en Cristo Jesús que me puedan escuchar a través de este bendito canal y que esta transmisión sea para edificación de todos ustedes, hermanos. Yo solamente le pido a Dios de que sea un canal de bendición para sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Yo les quiero hablar en esta predicación de la continuación de lo que es el secreto de lo que es el arrebatamiento. Hermanos amados, en Segundo de Reyes, capítulo 2 y versículo 1, 3, 5, 9 al 11. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en la versión Reina Valera actualizada, o la que le llaman RVA, ¿verdad? La Reina Valera actualizada, porque yo me quiero enfocar de lo que es el arrebatamiento, hermanos. Hay muchos hombres que vienen hablando aún en los medios de comunicación por medio de la internet. Están diciendo de que el arrebatamiento es una doctrina, hasta se atreven a decir que el arrebatamiento es una doctrina satánica. Y eso es, los satánicos son ellos, porque la doctrina del arrebatamiento no la inventó el apóstol Pablo, ni los apóstoles del Cordero, sino que es una doctrina que viene de tiempos muy atrás, antes de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesús, cuando Él vino como Cordero de Dios, que vino a morir y después resucitó al tercer día en Jerusalén. Amén. Jerusalén, la capital del pueblo de Israel. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero enfatizarme acerca de lo que es el arrebatamiento. Por eso es que yo quiero hablarles del arrebatamiento, no como si fuera posible, pues, en donde enfatizarme en lo que es, donde está escrito eso en el Antiguo Testamento. O sea, en la Torah, como le llaman los judíos. ¿Ok? Y eso es una doctrina que está establecida en la Torah, ¿verdad? Vemos el primer arrebatamiento que hubo, que fue el de Enoc, que fue lo que yo más o menos el Espíritu Santo me dio a entender en la primera predicación. Ahora quiero enfatizarme en lo que es el arrebatamiento de Elías, cuando él fue arrebatado al cielo. Y después, si Dios me permite la vida, voy a hablar acerca de lo que es el arrebatamiento del Señor Jesús y el arrebatamiento masivo que la iglesia va a tener. Amén. Pero quiero enfatizármelo conforme a las Escrituras, para taparle la boca a estos lobos vestidos de piel de oveja que están introduciéndose en la congregación de los santos para desenmascararlos y taparle la boca a los leones esos,
para que no estén diciendo que el arrebatamiento es satánico. No, los satánicos son ellos. Amén. Entonces quiero, para hablarles de eso, quiero basarme en la Reina Valera actualizada en el libro segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Amén. Yo leo la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo así. Aconteció, dice la palabra de Dios en segundo de Reyes 2:1. Aconteció que cuando Jehová iba a arrebatar a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo: por favor, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron a Betel. Y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy Jehová arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Él respondió, Eliseo respondió: sí, yo lo sé, callad. Amén. Y luego saltémonos otra vez al versículo 5 de ese mismo capítulo, del capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó, primero los hijos de los profetas que estaban en Betel, según el versículo 3, ahora se fueron a Jericó, y en Jericó estaban los hijos de los profetas que estaban allí, y se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy Jehová arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé, callado. Amén. Hasta ahí quiero enfatizarme, porque después voy a hablar de los versículos 9 en adelante. Pero hasta ahí voy a enfatizarme en este momento de la palabra bendita de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra para nosotros, sus hijos. Acuérdense, hermanos amados, que el pan es para los hijos. Y este es el bendito pan que nuestra alma sedienta y hambrienta necesita. Amén. Bueno, yo me quiero enfatizar ahora del arrebatamiento de Elías. Pero antes del arrebatamiento de Elías tuvo que hacer una función específica. Elías primero aparece en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, ¿verdad? Aparece ahí, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leerlo, al 1 al 3. Entonces Elías el Tisbita. Tisbita quiere decir campesino. Elías quiere decir el Señor es mi Dios. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Entonces se da cuenta que en el versículo 3 bebía del arroyo de Kerit, que estaba enfrente del Jordán, y luego venían los cuervos para que lo sustentaran en el versículo 4 y le traían pan y carne en el versículo 6. Ahora más adelante el arroyo se seca en el versículo 7. Y entonces viene otra vez la palabra del Señor, o de Jehová, o de Yahweh, a Elías, y le dijo que se fuera a la tierra de Sarepta de Sidón, para que una mujer viuda lo sustentara. Ok, se fue con la mujer viuda, le dijo que le trajera
le trajera un vaso de agua, le dijo que le trajera un pan, una torta, y luego se quedó ahí, en la casa de la viuda. Después pasó un acontecimiento terrible en el capítulo 17, versículo 21 en adelante, donde dice que el hijo de la viuda muere, y entonces Elías clama a Dios y se tiende sobre el cuerpo del niño 3 veces, y después Dios o Yahweh le escucha la voz de Elías y vuelve otra vez el alma del niño al cuerpo del niño y lo revive, según el versículo 22. Ahora, ¿qué significa todos esos acontecimientos? Porque Elías es figura exacta de los días que estamos viviendo en estos últimos tiempos. O sea, los días de hoy, del tiempo de hoy, que Elías lo mandan con una viuda, resucita, se muere el niño, resucita el niño otra vez, se lo da otra vez a la viuda reconoce que es un verdadero profeta, etcétera, etcétera, etcétera. En el versículo 24 miramos que la viuda reconoce que ahora Jehová está, la palabra del Señor está en la boca de Elías. Amén. Leámoslo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ok, ¿cuándo reconoció eso? No lo reconoció cuando hubo el milagro de que no se escaseó el aceite, ni tampoco la harina que había. Ahí no lo reconoció como hombre de Dios. Lo reconoció cuando le resucitó a su niño. Entonces se da cuenta que hay muchas veces que la iglesia no reconoce a los verdaderos siervos de Dios hasta que acontece algo sobrenatural. Lamentablemente la iglesia de hoy en la viuda de ahí de Sarepta de Sidón es figura exacta como la iglesia del día de hoy, que no reconoce que hay pan y aceite por el mandato de Jehová a través de la boca de Elías, Elías representa a los pocos siervos de Dios que son conforme el corazón de Dios y dictaminan la palabra de Dios para que se haga rema y no falte el aceite que representa la unción y la harina que representa la palabra de Dios. Entonces, la iglesia está viendo eso, que los verdaderos siervos de Dios les están dando palabra de Dios. Estoy hablando de los verdaderos siervos de Dios, porque los falsos ministros, ¿cuántos profetas de Baal había en el tiempo de Elías? 450 para Baal y 400 que le servían a Acera. Eran 950 profetas, hermanos amados. 950 profetas, y solamente habían siervos de Dios como Elías, nada más.
Elías representando a todos los siervos de Dios, porque los demás profetas estaban escondidos en las cuevas, como hoy en día los verdaderos ministros del Espíritu están escondidos porque los falsos ministros los quieren matar con la Jezabel que enseña, el espíritu de Jezabel que les enseña a fornicar en las congregaciones a esos falsos ministros, y por eso le están dando palabra fornicaria y palabra adúltera. Porque la Jezabel de hoy en día se ha colado en los tiempos de hoy en la iglesia. Así lo dice en Apocalipsis, en las iglesias de Cristo, en Apocalipsis. Entonces, hermanos, la Jezabel está funcionando, el espíritu de Jezabel está funcionando hoy en las iglesias, y ese espíritu de Jezabel es lo que está intrometiéndose con las que se llaman pastoras y profetas. Esas mujeres traen el espíritu de Jezabel. No les crean a esas que se dicen pastoras o se dicen profetas, porque son las Jezabeles que se han intrometido en la iglesia de Cristo hasta en el día de hoy. Amén. Entonces, hermanos, miremos la característica de lo que era Jezabel, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿por qué les decía que estos acontecimientos, les estoy hablando de los acontecimientos que pasaron antes del arrebatamiento de Elías? Y son similares a los acontecimientos que están sucediendo en el día de hoy en la iglesia de Cristo a nivel de la tierra. Mire cuántos profetas de Baal habían en el tiempo de Elías. Y podemos leerlo en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 22. Entonces Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová, dice, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Ok? Entonces, ¿se da cuenta? Es la misma similitud que hoy en día hay 450 clases de cristianos, entre comillas, que predican a Cristo, 400 sectas que se dicen ser cristianas. Entre ellas podemos mencionar a los metodistas, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los católicos, a los pentecostés, a los ¿qué otros? A los que se dicen que solamente llevan el nombre de la iglesia de Cristo, a los bautistas, etcétera, 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 etcétera. Y cada quien dice que tiene la verdad de Cristo, así como los profetas de Baal decían que tenían la verdad de Cristo, la verdad de Jehová, y por eso hablaban en el nombre de Jehová. Por eso es que la gente les creía, porque ellos decían
profetizar en el nombre de Jehová. Así estas mismas sectas religiosas cristianas, entre comillas, están hablando hoy en día de que tienen la predicación de Cristo, pero con sus hechos los niegan que está Cristo con ellos. Hermanos, es el tiempo de empezar a reflejar, hermanos. Amén. Es el tiempo de despertar a la realidad del Espíritu, porque si Dios, nuestro Señor Jesucristo, viniera hoy, como lo dice en Malaquías 4, 5 y 6, mire cómo dice: si el Señor viniera hoy, no viniera por el arrebatamiento, sino a maldecir la tierra, porque cada quien de los ministros que se dicen ministros, entre comillas, en el día de hoy, quiere hacer lo que se le pega la regalada gana con la grey de Dios. De la misma índole hacían los profetas de Baal con el pueblo de Israel en los tiempos de Elías. Pero Elías apareció para volver el corazón de Israel a su Dios, que era su Padre Celestial. Y lo mismo está pasando hoy. Por eso es que es necesario que hoy en día la iglesia de Cristo, de Jesucristo, a nivel de la tierra, reciba la restauración de las cosas a través del espíritu de Elías del día de hoy. Por eso, mire, por eso es que yo les estoy diciendo de que Elías es un precursor de Cristo, es el que prepara el camino para el Señor. Por eso, mire, es necesario que el pueblo de Dios acepte el ministerio profético de Elías, porque Elías es el que viene señalando casi con el dedo las venidas de el Mesías verdadero. Amén. Entonces vemos aquí en Malaquías 4:6 que si el Señor viniera en estos momentos, como les decía, Él no viene. Si viniera ahorita, en lugar de venir a arrebatar a la iglesia, más bien vendría a maldecir la iglesia, o más bien dicho, la tierra. Miremoslo en la Reina Valera actualizada, hermanos. Miren cómo lo dice en el capítulo 4 de Malaquías, versículo 6. ¿Verdad? Entonces dice, Él hará volver, el versículo 5 del capítulo 4 de Malaquías. Por eso es que es necesario que venga Elías. Esta profecía se cumplió en parte en Juan el Bautista, pero se tiene que cumplir la segunda parte en el día de hoy, porque Juan el Bautista vino como precursor de Cristo con el espíritu de Elías. Y ahora tiene que haber otro precursor de Cristo para el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Otra vez. Por eso dice aquí: yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo golpee la tierra con destrucción. Entonces, si vendría ahorita el Señor
en lugar de arrebatar a su pueblo, vendría a maldecir la tierra. Porque todos quieren hacer lo que se les pega la regalada gana con la grey de Cristo, con la iglesia de Cristo. Por eso que esa profecía en Malaquías 4:6, ¿verdad? Volvámoslo a repetir, se cumplió una parte en Juan el Bautista y otra parte se va a cumplir en los tiempos de hoy. Porque Juan el Bautista vino a reconciliar el corazón de los padres a los hijos. Y ahora es al revés. Y ahora va a ser el corazón de los hijos a los padres. Porque los primeros fueron los padres para los hijos. Ahora nosotros somos la iglesia hija de los padres al principio. Por eso dice, mire, si no leamos en Lucas 1:17, cuando vino el espíritu de Elías en Juan, delante el cual irá el revestido o el poder, pues, del espíritu y la virtud de Elías para reunir los corazones de los padres o patriarcas con los hijos. ¿Se da cuenta? Ahí no habla de los hijos con los padres. Y conducir a los incrédulos a la prudencia. Y de los antiguos justos a fin de preparar el Señor a un pueblo perfecto. Mire la tarea del profeta Juan el Bautista. Él vino a preparar el corazón de los padres con los hijos. Pero ahora va a ser el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Se da cuenta? Yo no les estoy hablando de incoherencias, hermano. Porque esa profecía se está cumpliendo en dos tiempos. En el tiempo de Juan el Bautista y en el tiempo de hoy. Por eso es que es necesario que el espíritu de Elías venga a restaurar las cosas. No porque sea Elías una gran persona, no, sino porque Dios así lo estableció. Como lo dice en Mateo 17:10 al 12. Amén. Amén, hermanos. Mateo 17:10 al 12. Amén. Entonces dice que los discípulos le hicieron una pregunta al Señor acerca de Elías. Entonces los seguidores, o sea, los discípulos, ¿verdad? Le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley dicen que Elías debe venir primero? En el 11 el Señor les dice, Jesús les contestó, tienen razón cuando dicen que Elías va a venir y pondrá todo en orden. ¿Por qué dice que pondrá todo en orden? ¿O restaurará todas las cosas, pues? ¿O hará que todo se cumpla? Dice la pesita. Entonces, hermanos, si dice que pondrá todas las cosas en orden, es porque ahora hay un desorden bien organizado en las congregaciones de Cristo a nivel de la tierra, a nivel del mundo, pues. Porque los ministros están haciendo lo que se les pega la regalada gana, pero no son guiados por el Espíritu Santo. Y por eso es necesidad que venga ese profeta de Dios, el espíritu de Elías, en un siervo de Dios, para poner las cosas todas en orden, como fue al principio. Amén. Y eso tiene que pasar antes del arrebatamiento. Muchos ya están predicando cómo va a ser el arrebatamiento y se olvidan de estas cualidades.
¿Se da cuenta? Que Elías tiene que, lo primero que viene a restaurar Elías son los 5 ministerios, porque los 5 ministerios, o hay muchas congregaciones que dicen que tienen los 5 ministerios, pero solamente de boca, pero no hacen la función como deben de hacerse. Y para los escatólogos y teólogos, yo les quiero decir algo. Sí hay apóstoles y profetas de Dios en estos últimos tiempos. Es verdad. No son muchos, pero de que hay, hay. No digan que no existe esa doctrina apostólica y profética. Porque ustedes, ahí sí me puedo atrever, que si ustedes están diciendo eso, es una mentira errónea. Es una doctrina errónea. Porque sí existen los profetas y los apóstoles de hoy en día. Amén. Entonces, es necesario que venga Elías para que se cumpla la segunda parte de la profecía de Malaquías 4:6. La primera parte la cumplió Juan el Bautista, donde dice que él vino a hacer que volviera el corazón de los padres hacia los hijos. Pero falta la segunda parte. Ahora los hijos hacia los padres. ¿Por qué los hijos hacia los padres? Porque la iglesia primitiva son los padres de la iglesia. Y tienen que volver. Y los hijos de la iglesia primitiva somos nosotros los del tiempo de ahora. Del tiempo de hoy. Y por esa razón es que el corazón de los hijos hacia los padres tiene que volver otra vez. ¿Qué quiere decir que el corazón de los hijos hacia los padres? Que tienen que volver al principio, como los padres de la iglesia empezaron en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo de los profetas, después de la ascensión de Cristo Jesús al cielo. Amén. Entonces, ahí vemos una cosa que tiene que cumplirse al pie de la letra, antes de que sea el arrebatamiento, para que empiecen la restauración de todas las cosas. Mire lo que dice en Hechos capítulo 15, donde habla de la restauración de las cosas. En Hechos capítulo 15, versículo... ahorita lo vamos a buscar, hermanos, donde dice que hablaban, que había reunión apostólica y los ancianos de la iglesia. Después del capítulo 15, del versículo 15 en adelante, vamos a ver qué es lo que dice ahí, ¿verdad? Donde dice que vamos a estar en los tiempos de la restauración de las cosas. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ahí lo dicen en Hechos capítulo 15, donde dice que los gentiles recibieron la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahí se los dejo de tarea en el capítulo 15 de Hechos, ¿verdad? Donde habla de lo que están hablando el concilio apostólico con los ancianos de la iglesia, que se reunieron todos eso se llaman los padres de la iglesia. Pero ahora se tienen que reconciliar el corazón de los hijos hacia los padres. Y cuando dice reconciliar el corazón de los hijos hacia los padres,
estamos hablando de lo que fue la doctrina genuina al principio y cómo lo hicieron al principio los padres de la iglesia. ¿Y qué hicieron ellos? Amén. Entonces, hermanos amados, entonces ahí lo dice, mire, ¿verdad? Mire lo que dice en Hechos 3:21. A él dice, mire el 20, leamos el 20, en Hechos 3:20, para entender el 21. Y que él envía al Cristo, a Jesús, quien os fue previamente designado. Mire, pero antes de eso leamos el 19. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, de modo que la presencia del Señor, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, y que Él envíe al Cristo, a Jesús, quien os fue previamente designado. A Él, o sea, a Cristo Jesús, además, el cielo le debería recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Amén. Entonces, estamos hablando de que se tiene que restaurar las cosas, pero para hacer eso, el espíritu de Elías tiene que venir a restaurar esas cosas y ponerlas en orden como fue al principio de la iglesia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ahorita no está ni siquiera el 1% de la congregación de Cristo como lo fue la iglesia al principio. Ni siquiera el 1%, mucho menos el 100%. Pero ya quieren irse en el arrebatamiento sin estar restaurados. Amén. Entonces, primero tiene que venir la restauración y después el arrebatamiento. Amén. Porque tiene que venir la preparación primero. La preparación es la palabra genuina restaurada, la palabra con unción, la palabra revelada, la palabra que trae aceite en las vasijas, que las vasijas representan los espíritus genuinos de los justos, que son los verdaderos ministros puestos por Dios. Ahí lo podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. 25:6. Mire, esa voz que dice ahí en el 25:6, esa es la voz que se oyó o se oyó gritar, una voz que eso es el ministerio profético que viene gritando el espíritu de Elías para recibir al novio o al esposo. Y las 10 vírgenes representan los 5 ministerios que están dormidos, que son verdaderos, y los 5 ministerios que son falsos, que son las imprudentes. Dice, y a la medianoche se oyó gritar. ¿Por qué a la medianoche? Porque la restauración de las cosas vendrá a ser cuando ya vaya la mitad de la apostasía. Porque Elías es el que viene señalando al Cordero de Dios de las venidas, es lo que le estaba diciendo. A la medianoche se oyó gritar la voz. He aquí el novio, salid a recibirle.
Entonces eso es cuando ya Elías preparó el camino para el Señor, ya restaurando las cosas que se tienen que restaurar. Amén. Entonces, hermanos, miremoslo de esa índole, porque porque el Señor quiere verlo así. Amén. Entonces, mire, de la semejanza como pasó el día de los primogénitos cuando fueron matados a medianoche en Egipto. Ahora, a medianoche de la apostasía ya no va a haber muerte, pero sí va a haber un grito de clamor, que es el grito de Elías. Pero leámoslo cuando dice que el espíritu de la muerte pasó a medianoche, ¿verdad? Y mató a todos los egipcios. Entonces dijo a Moisés, según Éxodo capítulo 11, versículo 4. Éxodo 11:4. Entonces dijo a Moisés: así ha dicho Jehová, como a la medianoche yo pasaré por el medio de Egipto, y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino y todo primerizo del ganado. Habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca lo hubo ni lo habrá. Amén. Entonces la misma cosa puede pasar de esto en el arrebatamiento. Porque el arrebatamiento va a empezar en los tiempos de dolores. Va a ser en los tiempos de dolores de parto. No cuando empieza la tribulación. ¿Ok? Que quede claro eso. Porque en los dolores de parto es cuando fue arrebatado el niño para el trono de Dios, según Apocalipsis 12. Porque la mujer que miramos ahí es todo el pueblo salvable, judío y gentil, de aquellos que han aceptado a Cristo como su único y verdadero Salvador personal. Pero volvamos otra vez. ¿Cuál es esa voz que habla ahí en Mateo 25:6? Es lo que dijo Juan el Bautista de la profecía de Isaías 43. Y es la misma voz que clama en el desierto, que es la voz de Elías. Una voz que proclama en el desierto: preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Por eso yo le vengo diciendo que Elías es el precursor que viene preparando el camino al Señor. Es la voz que clama en el desierto. Mire cómo lo dice en Marcos capítulo 1, versículo 3. Esta es la voz que clama en el desierto. Preparar el camino del Señor, hacerle rectas las sendas. ¿Se da cuenta? Y luego dice en Lucas 3:4, similar a lo que estamos leyendo, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: se oirá la voz de uno de los que claman en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y ahora Juan el Bautista lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 23. Amén. Juan lo vuelve a recalcar ese versículo. Porque, mire lo que dijo Juan:
acerca de él. Yo soy la voz de uno de los que proclaman en el desierto, enderezar el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque el que viene preparando el camino del Señor es el espíritu de Elías, preparando el camino de nuestro Señor y Salvador personal, nuestro amado Señor Jesucristo. Y como Juan el Bautista traía el espíritu de Elías, entonces, hermanos, vemos ahí las cosas. ¿Se dan cuenta? Amén, hermanos. Que, bueno, entonces, hermanos amados, podemos ver las circunstancias de que todos estos acontecimientos sucedieron antes del arrebatamiento de Elías, porque Elías se confrontó más bien dicho, con los profetas de Baal en el capítulo 18 de Reyes, del primer libro de los Reyes, y luego los desafió y les quitó la cabeza, los degolló. Eso quiere decir que les quitó lo que tenían como autoridad, ahora espiritualmente hablando. ¿Ok? Entonces, se da cuenta, hermanos, de que nosotros tenemos que enfocarnos hoy en día cuáles son los preparativos para el arrebatamiento y cuáles son los acontecimientos que lo anteceden al arrebatamiento. No es que no exista el arrebatamiento, no. Sí hay arrebatamiento. Sí hay arrebatamiento, pero que tienen que suceder cosas antes del arrebatamiento, de lo que el Espíritu Santo me está poniendo en mi corazón explicarles a ustedes, amados hermanos. Antes del arrebatamiento de Elías, Elías se confrontó con los profetas de Baal. Lo mismo tiene que ser ahora los verdaderos siervos de Dios, confrontándose con los falsos ministros de hoy. Amén. Y después, entonces se van a Gilgal, a Betel. De Gilgal van a Betel, y de Betel a Jericó, y de Jericó al Jordán. Y en el Jordán, pues ahí es donde empieza el arrebatamiento de Elías. De la misma manera va a empezar ahora los tres acontecimientos. El acontecimiento de Betel son las tres parusías que van a ver primero, que es la parusía angelical. Luego, el acontecimiento de Jericó, que significa la parusía de los santos cuando van a resucitar entre los muertos. Y la parusía última, que es la figura de el Jericó, que es la parusía de Jesús, nuestro Señor, en las congregaciones de los santos, sus discípulos. Amén. Entonces, hermanos amados, quería yo enfatizar esto para dar tiempo a otro mensaje. Ya en el otro mensaje, entonces voy a decir exactamente la nata de lo que es el verdadero arrebatamiento. Estos son acontecimientos que tengo que hablar porque se tienen que hablar así, no solamente como lo están explicando los teólogos, que hay arrebatamiento, pero no explican los acontecimientos que tienen que suceder antes del arrebatamiento. Amén. Que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes, reinando en sus corazones. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.